Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan en este día del Señor. Este es el servicio de la Iglesia Bautista Nazaret con la intención de edificar sus vidas a través de la palabra del Señor. Especialmente en una época como la que nos ha tocado vivir, que estamos en medio de una pandemia, pero nuestra confianza está precisamente en el Señor y por eso vamos a estudiar su santa palabra en esta hora. Vamos rapidito para ir aprovechando el tiempo. Dice en Juan, el capítulo 20, Juan 20, el versículo 24 en adelante, dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa palabra. La escena que se nos presenta es una escena 8 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Si se fijan bien en el capítulo 20, aparecen los discípulos en el aposento alto, congregados. Más bien se estaban escondiendo de la persecución que habían comenzado los judíos religiosos de esa época. Pero como Tomás no había estado en ese momento, no sabía de la resurrección de Jesucristo, y los discípulos que estuvieron recibieron la bendición de ver al Señor levantado nuevamente, o sea, Jesucristo resucitado, que Él tiene el control de la vida. Él es el que se levantó de entre los muertos, tal y como Él lo había anunciado anteriormente en varias ocasiones, aunque ellos, los discípulos, no lo entendían. 8 días después, como es un conteo dentro del calendario de los griegos, pues vuelve a ser domingo 8 días después. Y se le presenta Jesucristo a Tomás, el llamado incrédulo. Observen cómo se desarrolla la historia, porque es precisamente la historia de muchas personas, de muchos de nosotros, que en el pasado fuimos escépticos. Mira la situación. La primera vez que los discípulos se encuentran a Tomás, le hablan de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero Tomás no les creyó. Él pensó que los discípulos estaban tan entusiasmados que habían visto posiblemente una visión. Él sí entendía que los discípulos
habían visto algo, pero pudo haber sido una ilusión, un deseo proyectado de que querían ver al Mesías levantarse de entre los muertos, y así sucesivamente. Pero observa bien el cuadro, la respuesta de Tomás. Les dice que como único él creería a las palabras que ellos están afirmando es si realmente él viera nuevamente el mismo cuerpo que fue sepultado, lo volviera a ver, y con las marcas de las manos y de los pies. En otras palabras, Tomás sabía en qué manera, en qué condiciones estaba el cuerpo de Jesús cuando fue sepultado después de haber estado crucificado ese viernes en la cruz. Y le dijo: muéstrame en el cuerpo. Y no puede ser alguien que se parezca a Jesús. Quiero ver el mismo cuerpo que sepultó José de Arimatea, ese mismo cuerpo con las señales de los clavos. Y fíjate que ahí hay un dato importante para aquellos que ministran, por ejemplo, a los llamados testigos de Jehová, que enseñan en una manera exclusiva de que Jesús no fue sepultado en una cruz como nosotros la presentamos. Pero Tomás está diciendo que hay señales ¿en dónde? En las manos. Quiere decir que hubo un clavo en la mano izquierda y otro clavo en la mano derecha, que fue crucificado de esta manera, y que en los pies hubo otro clavo, pero usan la palabra en plural, si se fije bien. Dice el verso 25: si no viere en sus manos la señal de ¿cuánto? Los clavos. 2 clavos por lo menos. Por lo tanto, para que hayan 2 clavos no puede ser así, sino así, de la manera en que tradicionalmente nosotros lo presentamos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque las sectas por lo general tienen citas exclusivas para simplemente demostrar con un pequeño detalle que el resto de la iglesia ha estado equivocada aún en la forma en que fue, al decir, la forma en que Cristo fue crucificado. Pero tenemos aquí a Tomás diciendo: tiene que haber, quiero ver las huellas en ambas manos de los clavos, no un clavo, 2 clavos. ¿Ustedes ven? Y le dice: yo quiero ver ese cuerpo y no uno que se parezca. Oye, interesante lo que está diciendo. ¿Por qué él tenía la duda? ¿Qué realmente sucede? ¿Es una duda acaso filosófica? No. ¿Es una duda científica? Él no está hablando de ciencia ni de filosofía. Él está hablando, si esto es real y Jesús resucitó de entre los muertos, como yo no lo vi, yo quiero ver las evidencias de que ese mismo cuerpo que fue sepultado es el mismo cuerpo que se ha levantado con las mismas señales de los clavos. Mira qué interesante.
Se me ocurre preguntar, ¿por qué Tomás tenía tantas dudas? Una de las razones que trae dudas son o es la desilusión religiosa. Observa el cuadro. ¿Cómo puede él pensar, siendo un analista, que un hombre que había caminado sobre las aguas, que había multiplicado los panes y los peces, que un hombre que había dado la vista al ciego y había levantado a los cojos para que caminasen otra vez? ¿Cómo es posible que un hombre con tanto poder pudieran los romanos, bajo la autoridad de Pilato, crucificarle? ¿Cómo? Si él tenía todo ese poder, ¿por qué no llamó a los ángeles del cielo? ¿Por qué? Y eso nos hace pensar en esto a manera de aplicación. ¿Por qué hay tantas personas que se han desilusionado con el Cristo que las iglesias predican en algunos sectores, no en todos, pero hay un gran número de iglesias que tienen un Cristo de caricatura, un Cristo de sensacionalismo? Y por consiguiente, cuando ese Cristo lo quieren utilizar y acomodar dentro de sus sueños, dentro de sus propios planes, y luego ver que no funcionan así las cosas, abandonan al Señor, supuestamente, al que creían ellos que era el Señor de la Biblia, y por consiguiente dejan de ir a esa iglesia o cualquier otra iglesia. En más de una ocasión me han preguntado muchas personas qué sucede con este sector dentro de la iglesia, mayormente dentro de los grupos evangélicos. ¿Por qué tanta desilusión? ¿Saben por qué hay desilusión? Dentro de la desilusión religiosa, cuando eso sucede, es porque la base que tienen, la base que tienen dentro de sus creencias no va en acorde, en armonía con el Cristo del Nuevo Testamento. Porque Cristo no es para usarse como si fuera una fuerza mágica, como en las películas que vemos en Hollywood, que la fuerza me acompañe. Ese no es el Cristo del Nuevo Testamento. Tampoco es el Cristo al cual yo puedo venir y declarar lo que yo desee y utilizar su nombre en forma mágica. Tampoco ese es el Cristo. O el Cristo donde algunos en manera exclusiva para retener a su membresía hacen una serie de prohibiciones, como por ejemplo el no celebrar un cumpleaños. Para mantener al grupo controlado dentro de sus aulas. Y el día que ese grupo falla, le acreditan a Jesús el haberle fallado. Mas sin embargo,
Como le decía a un amigo mío que estaba envuelto en la nueva era y criticaba a Jesús, yo le decía que me mostrara en dónde encontraba él faltas en la persona del verdadero Cristo del Nuevo Testamento. ¿Dónde? A la cual no encontró respuesta. Él le llamaba el Maestro Jesús y hablaba de la falla de sus seguidores y todas estas cosas que buscan para criticar al cristianismo. La desilusión religiosa de Tomás era que no tenía claro quién es verdaderamente Jesús. La posibilidad de que él creía que Jesús era el Mesías, sí, pero no en la forma que se presenta. Y a pesar de muchas veces que Jesús habló de que todas estas cosas habrían de suceder relacionados a su muerte, y que luego al tercer día se habría de levantar de entre los muertos, no lo entendían. Y ahora tenemos aquí a un Tomás lleno de incredulidad, y le dice a los discípulos: si ustedes producen el cuerpo, el mismo cuerpo que fue sepultado, entonces yo creeré. Tomás no era el individuo a que usted podía venir con sensacionalismos como hay en esta época. Tomás es el individuo que posiblemente es como muchos de los escépticos a los cuales nos ha tocado ministrar. Dentro de la clase profesional de muchos abogados que me ha tocado hablar con ellos, me presentan críticas en relación al Cristo del Nuevo Testamento y me han dicho que nosotros somos un grupo de personas irracionales porque creemos en la resurrección de Jesús, quien fue crucificado, pero que se levantó de entre los muertos. Dentro del nuevo ateísmo, que es a lo que se refieren ellos, existen las doctrinas de Richard Dawkins, el famoso biólogo de Inglaterra, que no cree en nada sobrenatural y cuya intención es, la intención del nuevo ateísmo es eliminar de la faz de la tierra todo elemento religioso, sobre todo el elemento religioso del Nuevo Testamento y la resurrección de Jesús. ¿Ustedes van viendo? De eso hablaremos en otra ocasión en forma más detallada, porque es un tema sumamente importante para esta época, que los cristianos tienen que levantarse a pensar realmente qué es lo que su fe predica, porque sin la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo. ¿Quién va a ministrar a alguien como Richard Dawkins y todo este grupo de nuevos ateos que tienen una base de un científico? ¿Quién? Pues mira, para hablar en defensa de Tomás, produce el cuerpo. Le dice, produce el mismo cuerpo que fue sepultado. Como eso yo no lo puedo hacer, pero puedo investigar entonces la data, las evidencias históricas
de la realidad de este evento. Y fíjate bien, se le presenta 8 días después. Algunos han dicho que Tomás, por no haber ido el primer domingo a la iglesia, se perdió la bendición de ver a Cristo resucitado, a Jesús resucitado. Observa esto. 8 días después, domingo, se presenta Jesús y va donde Tomás y le dice, fíjate bien, en el verso 27 le dice, Juan 20, 27, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Por qué el costado? Porque recuerda bien que a Jesús en la cruz un soldado le traspasó el costado con una espada y salió sangre y agua. Y él sabía eso. Ahora lo está viendo aquí con las marcas y las exigencias que él tiene y le está diciendo al Señor, mira, aquí está la evidencia que tú estás buscando. ¿Cuál es la reacción de Tomás al ver la evidencia? Le dice en una manera solemne, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce aquí que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, Dios encarnado. Y ese concepto no lo tiene ninguna religión en el mundo, aunque han tratado de manipular muchos la data y la evidencia del cristianismo. A Cristo usted puede encontrar las evidencias. Examine las evidencias. Son hechos históricos. Nadie tiene dudas de la historicidad de la persona de Jesús. Me decía un amigo mío en Boston, él es escéptico graduado de Boston College con una maestría. Me cuestionaba esto de la resurrección de Jesús. Y yo le hice la pregunta, ¿cómo tú sabes que algo es histórico? A la cual él no pudo contestar, porque él no tenía un concepto de lo que es historia y que la historia se separa de los mitos. ¿Ustedes ven? Es sumamente importante que es histórico. Y vemos que la historia está basada en testigos oculares que vieron el cuerpo del Señor que había sido sepultado, lo vieron levantarse de entre los muertos. Ahora Tomás lo tenía aquí de frente, reconoció que es un hecho, pide básicamente perdón. Qué interesante. Y reconoce que este es Dios encarnado. Si vas conmigo al capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 11, habla ahí la adoración celestial. En el versículo 11, hay 24 ancianos que se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos. Nos dice el verso 10, pero mira lo que dice el versículo 11. Señor
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el Cristo que nos presenta el Nuevo Testamento, el Cristo histórico, que en los cielos es adorado, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que intercede por todos nosotros los pecadores al invocar su nombre. El Señor Jesús intercede por nosotros. Sí. Por eso, con toda esta evidencia, y hay una situación aquí de por qué hay personas que se desilusionaron o se han desilusionado durante su carrera en esta vida como cristianos. Examinen la base de sus creencias. ¿En qué Cristo han creído? ¿En el del Nuevo Testamento o en un Cristo de caricaturas y de sensacionalismo que se utiliza, como llaman en inglés, los llamados gimmicks, para manipular a sus seguidores? Ese no es el Cristo del Nuevo Testamento, o el Cristo de las prohibiciones, o el Cristo de aquellos que consideran que tienen conocimientos exclusivos o que son los únicos salvos. Y al hacerlo de esta manera, están fuera de lo que realmente es el Cristo del Nuevo Testamento, el verdadero Mesías. El verdadero Mesías es este. El Cristo que murió por tus pecados, que por el poder de Dios se levantó de entre los muertos conforme a lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento por los antiguos profetas, y que se levantó de entre los muertos para justificarnos. Yo te invito a que tú recibas a este Cristo, el del Nuevo Testamento, tal y como es. Y tu vida va a tomar otro rumbo. Tus desilusiones van a desaparecer porque tus ojos estarán puestos en la patria celestial. No acá en la tierra. Somos peregrinos y vamos rumbo a la patria celestial. Oremos. Padre, ayuda a aquellos que necesitan crecer en su incredulidad. Ayúdales a recibir el verdadero Mesías. En el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, humildemente oramos. Amén. Amén. When David went to face Goliath on a hill, I imagine that he shook with all his might until you took his hand and held on tight. 'Cause you were there in the midst of danger's snare. You were there always. You were there when the hardest fight seemed so out of reach. Oh, you were there. You were always there. You were always
'Cause you were there in the midst of the unclear. You were there always. You were there when obedience just did not make sense. Oh, you were always there. You were always there. Oh, so when will I learn that my ways aren't as high as yours are? And you alone keep the universe from crumbling into dust. You are good, and though we may not understand you, there you were, hanging blameless on a cross. You would rather die than leave us in the dark. Every moment, every planned coincidence just